Hola, hoy en Edúcate con Lina hablaremos sobre el proceso de modernización de Colombia a principios del siglo XX. Lo primero que debemos saber es que el café se va a consolidar como el motor de la economía nacional e incluso las plantaciones del grano van a impulsar la industria al interior del país. De igual modo, el transporte fluvial y los ferrocarriles comenzaron a fortalecerse alrededor de esa actividad. El fortalecimiento de la economía cafetera trajo muchos beneficios obtenidos de esa exportación, como beneficios para la industria, ya que parte del dinero obtenido estuvo destinado a grupos empresariales, lo que permitió que otros sectores de la industria comenzaran a desarrollarse. De igual forma, se impulsó las transacciones con dinero. Por ejemplo, la población campesina que sembraba y cultivaba el grano se integró al mercado monetizado. Se expandió los cultivos del café por diferentes regiones y debido a su importación estuvo acompañada de la construcción de gran parte de la red ferroviaria. Se dio igualmente un desarrollo urbano y se dieron muchos ingresos para el Estado. Es decir, fue una fuente muy importante de recursos para el Estado, porque permitió la compra de productos manufacturados que debían pagar impuestos de aduana. De igual forma, a principios del siglo XX se inició un proceso de colonización hacia el occidente del país, lo que condujo a la formación de pequeños y medianos agricultores que se dedicaban a la siembra del café. Es importante tener en cuenta que a principios del siglo XX se va a dar un desarrollo industrial. A finales del siglo XIX ya existía un número pequeño de fábricas en el país. Sin embargo, su participación en la economía era poco, pues el mercado interno era bastante reducido. Pero con el paso del tiempo se dieron las condiciones para que se crearan algunas fábricas que fueron reemplazando a los talleres de los artesanos. Gracias al auge de esa industria cafetera, hacia la segunda mitad del siglo XX, la industria nacional logró crecer y consolidarse. El petróleo igualmente y el banano se convirtieron en productos nacionales. El auge de esa explotación petrolera y el monocultivo del banano de forma extensiva se dio a comienzos del siglo XX y tuvo unas características en común. Por ejemplo, estar en manos de inversionistas y en compañías extranjeras. En el caso del banano, es representativo que a principios del siglo XX se comenzó a cultivar en grandes extensiones de tierra por una compañía estadounidense y para la década del 20 representaba el 6% de las exportaciones del país. De esta misma manera, la topografía de Colombia fue siempre uno de los principales obstáculos a los que tuvo que enfrentarse la economía a comienzos del siglo XX. El paisaje montañoso, que era muy característico de gran parte del país, impedía que las materias primas pudieran transportarse de manera rápida. De esa manera se comenzó a desarrollar diferentes vías de comunicación, como fueron los ferrocarriles, los automóviles y los puertos. A principios del siglo XX, el Estado se dio a la tarea de ampliar e interconectar las redes de ferrocarriles e igualmente comunicarlas con los ríos, que conectaban con los puertos marítimos que llevaban los productos de exportación hacia el extranjero. Entre los proyectos ferroviarios más importantes encontramos el Ferrocarril del Pacífico y el Ferrocarril de Caldas. En cuanto al desarrollo del transporte fluvial, debemos decir que desde la época colonial los ríos se habían constituido en vías de transporte centrales y bastante efectivas para mover pasajeros, para mover mercancías. Los principales ríos destinados para este fin fue el río Magdalena, el río Orinoco, el río Cauca y el río Atrato. Los ríos eran vías por las que transitaban planchones y vapores desde el interior del país hacia las zonas marítimas. Por estas vías se movilizaron grandes cargas. Las carreteras también fue un negocio lucrativo durante este periodo. Las carreteras en Colombia eran caminos a principios del siglo XX de herraduras, por lo que solamente transitaban mulas o caballos que no movían mercancías o pasajeros. Sin embargo, no habían carreteras aptas para el transporte vehicular, que aún no era tan popular.